Muy buenos días a todos, bienvenidos a estos desayunos del Observatorio CETELEM. Antes de nada quiero agradecer a todos ustedes su presencia, a CETELEM y a Fran Viñar por hacer posible este encuentro para hablar del consumidor español ante el reto de la sostenibilidad. Como no, también agradecer a los participantes de la próxima mesa, también a Liliana Marsans, que es responsable del Observatorio CETELEM de Sostenibilidad, que nos va a ilustrar con datos interesantes justo un momento antes de la celebración de la mesa, pero sobre todo quiero agradecer también que nos acompañe Fernando Arrandis, que es director general de Descarbonización y Transición Energética de la Comunidad de Madrid. Fernando, es un placer tenerte aquí con nosotros. Para hacer una pequeña entrada a lo que es un poco la jornada, quería comentar que estamos en una dinámica que yo creo que es imparable, ¿no? El mundo está cada vez más poblado, creo que allá por el año 1200 la población del mundo alcanzó los 1.000 millones de habitantes, hasta 1800 no éramos 2.000 millones, el año que yo nací ya éramos 3.000 millones, en 1963, y desde entonces la población pues, se ha más que duplicado, somos casi 8.000 millones y en el 2050 seremos 11.000 millones. Es decir, toda la maldición maltusiana de que la Tierra se estaba sobrepoblando y no habría recursos para mantenerla y sostenerla, pues de alguna manera se está cumpliendo. Entonces, ese gran consumo de recursos está poniendo en peligro la propia existencia de nuestro planeta. Es preciso que ante esto demos una respuesta responsable de la sociedad, que empresas, individuos y administraciones trabajen conjuntamente para buscar soluciones que permitan que este proceso se alargue lo más posible o que en algún momento sea sostenible en su totalidad, ¿no? Yo creo que tenemos que ser maximalistas en los objetivos, pero también realistas, es decir, tenemos que hacer posible que estos cambios que van a suceder pues, nos permitan seguir manteniendo unos estándares de vida también sostenibles. Pero sobre todo lo que tenemos que ser es constantes, ¿no? Y ahí es importante la lluvia fina y de ahí, por ejemplo, que este desayuno que tenemos ahí, esta reunión, pues creo que es importante hablar de esto, es importante para intentar buscar soluciones que van a hacer posible ese cambio que buscamos. Pues bueno, hoy vamos a hablar de todo esto, pero primero me gustaría ceder la palabra a Fran Viñar, que es CEO de BNP Paribas, para que nos cuente un poquitín su visión y también nos introduzca. Fran, cuando quieras. Gracias. Bueno, es un placer de acogerles aquí, de acoger el desayuno con expansión sobre la sostenibilidad y la transición energética. A mí me gustaría de recordar un poco, cuando hablamos de esto, la historia de CETELEM. CETELEM se ha creado hace más de 50 años, la verdad, en estos momentos tan diferentes como los que estamos viviendo, me recuerda mucho cómo CETELEM se ha fundado, ¿no? CETELEM ha surgido en el posguerra, en Francia, con el objetivo de ayudar a las familias, a los hogares, de reequiparse. Entonces, después de la guerra, los hogares estaban realmente sin neveras, sin electrodomésticos, y la banca estaba totalmente volcada a financiar la infraestructura del país. Por lo cual, el fundador de CETELEM ha visto que faltaba el apoyo a las familias de reconstruir sus hogares, ¿no? Las necesidades han cambiado desde entonces y hemos elegido hoy como propósito de nuestra empresa acompañar a nuestros socios y clientes hacia un consumo más sostenible y responsable, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que la necesidad de la sociedad y de nuestros clientes es realmente diferente. Hoy no es tanto equipar de una nevera y de un electrodoméstico, que sí, que seguimos haciendo, pero también equipar sus hogares de placas solares, de coches sostenibles, de bicicletas, o sea, un consumo cada vez más responsable, cada vez más circular. En estos momentos de inflación la economía circular nunca estuvo tan al día, y son temas que realmente CETELEM quiere apoyar, ¿no? A través de nuestro propósito. Por lo cual es una gran satisfacción de acoger a este desayuno
y también aprovechando justamente el 25 aniversario del Observatorio CETELEM en España, que tiene por objetivo justamente de mapear y entender la evolución de lo que esperan los consumidores españoles frente a una sociedad que está cambiando de manera profunda. Gracias a vosotros y espero que aprovechen de este día. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Quiero cederle la palabra a Fernando Arrandis Pérez, que es director general de Descarbonización y Transición Energética de la Comunidad de Madrid. Fernando, queremos oírte y que nos ilustres. Pues nada, muchísimas gracias tanto a CETELEM como a la iniciativa de este Observatorio de Sostenibilidad como a Expansión por haberme invitado a este foro. Y bueno, la verdad es que últimamente, digamos, los que nos hemos dedicado toda la vida a la energía estamos como en el estrellato, porque todos nuestros comentarios estaban en las páginas, decíamos antiguamente, ¿no?, sepia de los periódicos, por en medio del periódico, y hoy en día están todos en primera página, pero hasta de la prensa del corazón, o sea, aparece el tema energético, es decir, se nos ha puesto un foco que seguramente no estábamos acostumbrados, los que estábamos acostumbrados a hablar en megavatios o en toneladas de CO2, pues ahora constantemente tenemos que intentar hacer que se entiendan medidas tan extrañas, cómo decir intervenir en el mercado de CO2, claro, a ver cómo se lo explicamos eso a la gente, qué queremos decir con intervenir en el mercado de CO2, y por qué intervenir en el mercado de CO2 puede hacer que bajen los precios. Y eso es porque hay un mercado marginalista, y entonces en ese momento ya todo el mundo que no está metido en el tema pues empieza a tener que aprender una serie de cosas para entender cuál es el problema que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y la primera es que efectivamente el tema del cambio climático obviamente es un tema energético, es un tema absolutamente energético, es decir, la solución tiene que venir del área de la energía. Es verdad que la parte de mitigación pues tiene que ver con otra serie de actuaciones que tiene que hacer todos los agentes, pero la solución real del problema del cambio climático es medioambiental. Y no vamos a decir que nos hemos caído del guindo, pero sí que nos hemos dado cuenta que tampoco podemos hacerlo solo, los europeos o los españoles o los madrileños. Tenemos que hacerlo con una mentalidad global, con una forma de ver los problemas a largo plazo y seguramente haciendo algo que los humanos sabemos hacer, pero no a tan largo plazo. Sí estamos acostumbrados a pensar en el futuro y de hecho eso nos hace humanos, saber que hay un futuro y que ese futuro necesita que actuemos hoy, pero eso lo hacíamos en el rango de vidas o en el rango de años. Ahora estamos haciendo trabajo que seguramente van a ver nuestros nietos o más allá, ¿no? Entonces es duro, es decir, ahora tenemos el coste, ahora tenemos el cambio, pero no lo vamos a ver nosotros. Nosotros vamos a ver poco de eso. Nosotros lo que vamos a hacer es poner las bases para que dentro de 50, 100 años podamos mejorar o revertir o controlar un poco la situación actual. Y eso es difícil de explicar, porque sabemos que todo tiene un coste y eso es algo que los que os dedicáis al mundo del consumo y al mundo de la financiación, pues tenéis claro, es que las cosas cuestan, hay que financiarlas, pero muchas veces desde el punto de vista de los políticos es duro decir a la gente que esto cuesta dinero, que el conseguir revertir el cambio climático necesita inversión, que te va a costar dinero, que se van a perder empleos, que se van a ganar otros, pero se van a perder empleos, sobre todo si te toca a ti no es nada agradable. Es decir, todo esto o hacemos que la sociedad lo entienda, o se explica, o va a causar regresiones. Yo siempre recuerdo la época en que en Chequia, que era el país más avanzado en términos medioambientales, cuando cayó el telón de acero, pues claro, medioambientalmente se produjo una crisis social impresionante y el medio ambiente se olvidó. Ahora tenemos a Putin por ahí también haciendo sus cosas y mucha gente se le olvida todo el foco en el tema del cambio climático. Afortunadamente, como es un tema de energía, como digo, el cambio climático, pues de alguna manera está relacionado. Pero sí tenemos que tener en cuenta que las transiciones
no son sencillas y cuestan dinero. Eso hay que explicarlo, y lo tenemos que explicar todos y entender todos. La sociedad o la economía se mueve por decisiones individuales. Si no conseguimos que la gente cambie su manera de pensar y quiera reducir su consumo, quiera, pues no vamos a conseguir nunca el de verdad implementar medidas y en el tiempo que se nos pide. Gradualidad, yo creo que es importante que hagamos cambios graduales. Podemos intentar hacerlo en 4 o 5 años, pero va a ocurrir tal tipo de distorsión que va a acabar revertiendo incluso la situación. Ahora mismo, con las decisiones que se han tomado, por poner un ejemplo, estamos produciendo muchísimo más CO2 que en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque por el tope de gas que se ha colocado para contener el precio en el mercado mayorista eléctrico, pues estamos haciendo que se produzca más gas a menor precio, precio mayorista. Eso hace que se exporte más gas, por tanto tenemos que arrancar más centrales de gas, más ineficiente, provocar más emisiones. No tenemos suficiente, las pocas centrales que dan de carbón también las estamos arrancando. Luego estamos produciendo más CO2. ¿Es eso lo que queremos? Pues seguramente desde el punto de vista de la energía pues puede ser interesante, desde el punto de vista de las emisiones desde luego no. Luego vamos a tener muchas idas y venidas, las decisiones que vayamos tomando, si son rápidas, seguramente acabarán siendo perjudiciales o si no contradictorias con las políticas que estamos manteniendo. Flexibilidad para mí es clave, son los valores que deben manejar esta transición deben basarse en la flexibilidad. Hace unos meses, estábamos comentando, pues nadie hubiese pensado que pudiera estar el precio de las emisiones de CO2 en 80-90 euros la tonelada o del precio mayorista de la energía en 300 o más, incluso euros el megavatio hora. Nos habría parecido una locura, pero esto ocurre, vemos que ocurre. Sistemáticamente ocurren cambios con respecto a nuestros modelos de planificación. Hay que ser valientes y tomar decisiones que permitan que no todo que todas estas distorsiones lleguen al consumidor. Y ahí, de alguna manera, es verdad que hay muchos intereses. No es lo mismo los intereses, hoy mismo en los periódicos tenemos la pelea entre los eléctricos más puros y los petroleros gasistas más puros, de quién paga la fiesta, ¿no? Entonces, hay muchos intereses. Es verdad que desde un punto de vista, sobre todo del que vende paneles solares, está encantado, ¿no? Es decir, con estos mensajes el mercado me está ayudando muchísimo en la toma de decisiones. Por tanto, lo que vemos es muchos intereses muy distintos, cada uno, nadie habla claro, todos hablan desde su punto de vista, lógicamente, pero nunca ha habido tantas distintas opciones, nunca ha habido tanta dificultad en llegar a acuerdos entre todos, ¿no? Nunca hemos visto una situación, yo creo, como la que estamos viendo ahora, ¿no? Por tanto, quiero acabar, no sé, por no enrollarme mucho, siendo optimista en algún sentido. Yo he trabajado muchos años en el canal y cuando se habla de adaptación, pues la verdad que siempre he pensado, pero si esto llevamos años, sobre todo los que somos países mediterráneos, ¿no? Llevamos años adaptándonos al calor, a las tormentas, a los incrementos de temperatura, a las olas de verano. Hay que ser optimista que somos capaces, aunque ahora le hemos puesto un nombre muy bonito, adaptación al cambio climático y tal, a los incendios, pero llevamos años de experiencia, o sea, no pensemos que partimos de cero. Cuando viajaba representando al canal de Isabel II, durante bastante tiempo he representado en distintos foros al canal de Isabel II y en benchmark que hacíamos internacionales. Al principio íbamos los del sur de Europa a escuchar, hace 20 años, a escuchar y digo, o sea, estos hacen esto es lo otro. Pero desde la crisis que hubo en el año, creo recordar que fue el 2018, empezamos nosotros, los del sur de Europa, a explicarles a los del norte de Europa qué es lo que hacíamos. Y nos decían, ¿qué ideas más buenas? O sea, ¿cómo no se nos había ocurrido esto y lo otro y tal? O sea, en Holanda tenían, por ejemplo, tienen campos de pozos y no los tienen conectados entre ellos. Si una ciudad se queda sin agua y tienen un campo de pozos al lado, no tienen conexión, porque nunca la habían necesitado. Y cuando nosotros les contamos que en Madrid tenemos un anillo que recorre
toda la Comunidad de Madrid, que es capaz, si no hay agua en el Alberche, la pasamos al Jarama, si no al... O sea, todo esto lo hemos hecho porque llevamos muchos años y tenemos sequías, ¿eh? Entonces, ese mensaje optimista es que ya estamos en ello. Ahora, las transiciones energéticas, la parte ya de la energía, es muy difícil, como sabéis, hacerla de manera rápida. Fijaros, cuando tenemos claramente el objetivo, el camino a seguir y el final de ese objetivo, aún así nos cuesta muchos años hacer las cosas. Pensad en las calderas de carbón. Se empiezan a instalar en 1880. Se decide hace 30 años eliminarlas. Todavía tenemos calderas de carbón. Llevamos 30 años financiando y el proceso era muy sencillo y sabíamos lo que había que hacer. Imaginaros ahora que nos piden de aquí al 2030 bajar a un 55%, ¿no? O a ser carbon neutral en el año 50. Es muy difícil y no sabemos el camino. Por tanto, las decisiones de cada uno en su sector, cada uno en su área, tiene que plantearse, como yo creo que esta empresa es un ejemplo, plantearse cómo puede contribuir a ese camino tan difícil y que desconocemos el futuro. Por eso hablo de la flexibilidad y por eso yo creo que todos somos importantes para conseguirlo. Muchas gracias. Fernando, la verdad que después de oírte pues soy muy optimista, o bastante más optimista, porque generalmente estamos acostumbrados a que la gente que viene del mundo de la política o de la administración siempre es un camino de rosas, nunca te dicen que hay unos costes detrás de todos estos procesos y que es necesario palabras como realismo, gradualidad, flexibilidad, equilibrio, para que buscar eso que muchas veces se dice no vamos a dejar a nadie atrás. Pues es verdad que en este proceso es importante que no se quede nadie atrás. Por eso cuando has planteado el problema y nos has contado de todos esos problemas subyacentes que tiene todo este proceso, pues oye, la verdad que ha sido un placer escucharte y te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros. Para seguir con la jornada, quería cederle la palabra a Liliana Marsans para que nos presente un interesante estudio que nos va a servir de base también para el posterior debate que vamos a mantener en la mesa redonda. Liliana, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por participar y bueno, pues por asistir a este desayuno. Yo simplemente lo que quiero es hacer pues, una recopilación de los principales datos de nuestro estudio de sostenibilidad. Me he centrado en ciertos aspectos generales y en los tres sectores que tenemos representados hoy aquí para la mesa. Comenzamos por esa percepción, ¿no?, que tiene el consumidor acerca de la sostenibilidad. ¿Cómo lo ve? Bien, pues vemos que el 95% de los españoles dice que estaría dispuesto a tomar medidas para contribuir contra el cambio climático. Es decir, es un porcentaje, prácticamente 9 de cada 10, pues sí que estaría dispuesto, ¿no?, a tomar medidas. Estamos claramente preocupados por todo este cambio climático y por la sostenibilidad. 1 de cada 2 nos dice que tiene en cuenta la sostenibilidad a la hora de realizar sus compras. Es decir, es un porcentaje importante de que somos cada vez más conscientes, e incluso porque me acuerdo cuando preguntábamos por la sostenibilidad hace 15 años, todos éramos muy sostenibles, pero digamos pues un poquito en teoría, ¿no? A la hora de consumir pues ya era otra cosa. Pero hoy por hoy sí que vemos que están más concienciados y lo tienen en cuenta a la hora de comprar. Y 2 de cada 5 nos dice que piensan que en un futuro el modelo de consumo que tendremos será mucho más sostenible. Bien, ¿qué nos preocupa? Le planteamos una serie de problemas, ¿no? Y bueno, pues vemos que lo que más le preocupa al consumidor es la protección del medio ambiente, pero también hay otros temas como la educación, la reducción de la pobreza, la protección de los niños, etcétera, que bueno, pues son temas que tenemos todos en nuestra mente, ¿no? Y bueno, pues una cosa importante es que, como decía, antes nos quedábamos un poco en la teoría, pero ahora el 63% de los consumidores españoles que hemos encuestado nos dice que estaría dispuesto a pagar un sobreprecio por un producto que fuera sostenible. Es decir, es algo a tener en cuenta y que luego con los datos que presentaré a continuación vemos que sí que es cierto que va incrementándose. La sociedad de consumo. ¿Consumimos más, menos, igual que antes? Bueno, pues como veis, la mayor parte, 6 de cada 10, nos dice que consume igual que antes. Pero si nos centramos en ese 25% que nos dice que consume, o por lo menos intenta consumir menos que antes, ¿por qué lo hace? Bueno, pues 6 de cada 10 nos dice que porque le preocupa el medio ambiente. Es decir, es un dato
importante porque si nos fijamos en la situación económica, que todos podríamos pensar, pues mira, oye, deja de consumir o consumo menos, pues porque, y más la situación que tenemos actualmente, pues la economía no es muy boyante. No, le dan más prioridad por encima de la valoración económica al tema medioambiental, es decir, está muy presente en la mente de todos nosotros. Y como os he dicho, bueno, pues hoy tenemos tres áreas grandes dentro de este observatorio: economía circular, transición energética y movilidad sostenible. Os he traído unas pinceladas de cada uno de los tres sectores que luego nuestros invitados desarrollarán en la mesa de debate. Bien, economía circular. ¿Qué es la economía circular? Pues a lo mejor si lo preguntamos hace 4 o 5 años, pues probablemente la mayor parte de nosotros, la mayor parte de los consumidores no nos sabría decir qué es la economía circular. Hoy la mitad de los españoles nos dice que sí que ha oído hablar de la economía circular. ¿Y qué es para ellos la economía circular? Pues sobre todo, además muy por encima del resto de afirmaciones, es algo que ayuda a preservar el medio ambiente. Bien, nos centramos en la segunda mano, es lo que habíamos comentado antes, es un sector, una economía que ha ido creciendo en los últimos años. Me acuerdo cuando también hace muchos años preguntábamos por esas compras de segunda mano, el consumidor o no contestaba o lo veía como no, el que compra de segunda mano es pues porque no puede comprar un producto nuevo. Bien, hoy en día no es así, hoy en día se compran productos luego lo desarrollas, se compran productos de segunda mano porque son compras inteligentes, es decir, me ahorro dinero y compro un producto que es bueno y me sirve, ¿no? O sea, digamos, la mentalidad del consumidor y de la sociedad ha cambiado y ha evolucionado en estos últimos años. Si nos centramos en cuántas compras o con qué frecuencia se han realizado compras de segunda mano, vemos que el 44% nos dice que al menos una vez al año ha realizado una compra de segunda mano. Pero es que el 24% afirma que al menos una vez al mes. Es decir, estamos hablando de porcentajes importantes. Bien, ¿por qué? En general hemos preguntado, ¿y por qué compras productos de segunda mano? Bueno, pues vemos que la mayoría nos dice que para ahorrar dinero, es lógico, no vamos a mentir, pues sí, conservamos y ayudamos a preservar el medio ambiente, pero es verdad que nos ahorramos un dinero. Y también, bueno, pues como he dicho, para preservar los recursos del medio ambiente, y bueno, pues luego ya con el tema de la compra-venta, pues hay gente que pues, gana un dinerillo extra para luego consumir y gastar. Bien, ¿qué hacemos hoy por hoy? Pues bueno, teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo, que es un poco complicada, pues la mayor parte nos dice que lo guarda en lugar de gastarlo, ¿ve? Frente al 36% que nos dice que lo reinvierte en compras de otros productos. Bien, y por último, ¿qué productos son los más comprados? Bueno, pues como veis aquí hemos hecho lo que es a la izquierda son los productos que se han comprado en los últimos 12 meses y a la derecha los productos que tenemos intención de comprar en los próximos meses. Como vemos, libros, muebles, ropa y calzado, coches, todo el tema de videojuegos, bicicletas, smartphones, es decir, son porcentajes importantes. ¿Por qué? Porque hace años las compras de segunda mano se basaban pues, sobre todo en coches, que siempre ha habido compras de segunda mano, luego se empezó con la ropa, pero ahora vemos que llegan a cualquier tipo de producto, ¿vale? De productos tecnológicos, videojuegos, electrodomésticos, es decir, es un mercado que va creciendo y que en los próximos años lo seguirá haciendo. ¿Dónde compran? Bueno, pues la mayor parte nos dice que en una plataforma de compraventa entre iguales, ahí está el porcentaje elevado de ropa, ¿vale? Porque todos conocemos las plataformas que existen de compraventa de ropa, es normal que el canal más mencionado sea pero también nos fijamos en que van cobrando importancia esos porcentajes acerca de, por ejemplo, tiendas físicas online que se dedican exclusivamente a la venta de productos de segunda mano. Freno a la compra, siempre hay inconvenientes o frenos en cualquier tipo de compra, entonces nos dice que, bueno, pues que a menudo perciben, es un 30%, tampoco estamos hablando de un porcentaje muy elevado, nos dice que a veces ve que el precio para ser un producto de segunda mano pues es elevado. Bien, hasta aquí la parte de economía circular. Quiero ir rápido y ágil para dar paso a lo importante que es la mesa de debate. Transición energética. Hemos estado escuchando lo que nos han dicho sobre todo la transición energética, esa adaptación que tenemos que vivir. Bueno, pues yo lo primero que quiero mostrar es el gasto medio que los consumidores nos dicen que han realizado en alguna mejora para la eficiencia energética de su hogar. Más que quedarnos con el importe, nos quedamos con ese 12% de crecimiento. Es decir, los consumidores cada vez son más conscientes y también están empezando a invertir en sus hogares para pues, poder mejorar esa eficiencia energética.
Intención de compra. ¿Qué queremos comprar o qué tenemos intención de comprar para mejorar la sostenibilidad en nuestros hogares? Bueno, como veis, bueno, pues evidentemente los 3 primeros productos son los productos que, digamos, están más arraigados en el mercado, como los electrodomésticos eficientes, que llevan mucho tiempo en el mercado, pero me quiero centrar, y además hoy tenemos aquí la presentación, en la parte de instalación de placas solares. Nos quedamos con ese aumento de 3 puntos porcentuales, estamos hablando de un 24%, que nos dice que tiene intención de instalar placas solares en sus hogares. ¿Vale? Es un porcentaje importante, un porcentaje que viene creciendo en los últimos años y que hay que tener en cuenta. ¿Dónde se informan? ¿Dónde nos informamos a la hora de que, bueno, pues he decidido poner una placa solar? Es verdad que, bueno, es complicado porque si tienes digamos, una casa individual es más fácil. Si vives en un edificio, comunidad de vecinos, ya es otra historia. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que informarte y que buscar, ¿no? Bueno, Internet es el medio de información por excelencia, pero para placas solares, para coches, para libros y para cualquier cosa. Siempre, pues lo primero que hacemos es ir a Internet. Pero en este caso, al ser un producto, digamos, muy especializado y que se requiere mucha información, distribuidores o instaladores locales especializados y también los ayuntamientos y entidades públicas. ¿Por qué? Pues porque, tenemos en cuenta que es un producto que requiere una inversión fuerte, que sabemos o deberían de saber estar mucho más informados de las ayudas que existen para la instalación de estas placas solares. De hecho, cuando preguntamos, lo primero que le viene a la cabeza al consumidor, ¿por qué invertirías en placas solares? Bueno, pues ahorro energético y sobre todo también pues el ahorro económico en la factura, y más ahora que estamos, bueno, pues con todo este tema de impacto en la subida de las facturas para los hogares. Pero en tercer lugar tenemos las subvenciones y desgravaciones, es decir, también son conscientes, aunque no en mucho porcentaje, que a lo largo del estudio desarrollamos que todavía falta mucha información, pero son conscientes de que existen ayudas que se pueden beneficiar para realizar la instalación. Los frenos, bueno, pues el precio, que es elevado, el coste de mantenimiento a largo plazo y la durabilidad o vida de la instalación. Esto lo dicen ¿por qué? Porque son realmente productos nuevos, ¿no? Entonces no somos conscientes, todavía no ha pasado un tiempo para aquellas personas que las tienen instalados sepan cuál es, digamos, la durabilidad de ellas. Bien, como os decía, estamos hablando de que 6 de cada 10 encuestados desconoce cuáles son las ayudas que pueden tener a la hora de instalar placas solares. Es decir, aquí tenemos consumidores potenciales que probablemente de conocer esa existencia de ayudas, pues sí que se animarían, ¿no? o fomentarían más este tipo de compra, con lo cual es algo a tener muy en cuenta. De hecho, vemos que entre aquellos que lo han instalado en los últimos años, vemos que el que ha utilizado ese tipo de ayudas es un porcentaje inferior al que tiene intención de hacerlo. Es decir, cada vez pues, se van informando un poco más, aunque todavía existe un porcentaje importante de desconocimiento de este tipo de ayudas. Y terminamos con la parte de movilidad sostenible. Me he centrado hoy en el tema de bici, por la presentación que tenemos. También tenemos datos de coche y de moto, pero bueno, antes de empezar, mensajes principales, como os he hecho al principio con los aspectos generales. 7 de cada 10 españoles considera importante o muy importante la movilidad urbana sostenible. Es decir, es un porcentaje importante de preocupación por ese, pues bueno, lo que hablamos antes de la descarbonización, de las emisiones de CO2 y demás, bueno, pues es importante para 7 de cada 10. Y 8 de cada 10 considera importante o necesaria la más inversión por parte de las instituciones públicas pues para mejorar, por ejemplo, pues carriles bicis o en este caso. Bien, sector bici. Esto, aquí he hecho un mix de sostenibilidad y aquí he metido porque hemos presentado el estudio de bici hace una semana y he querido meter este dato reciente, que es que el 25% de los españoles nos dice que ha adquirido algún producto relacionado con el sector bici. Si nos centramos solo en aquellos que han comprado bici, vemos que bueno, pues, las más compradas son las de montaña, niños, pero el tema de las eléctricas, que es pues lo más relacionado, ¿no? con ese mercado, digamos, que todavía tiene mucho camino que recorrer, y es como el tema de las placas solares, tiene un precio muy elevado y bueno, para el consumidor es más complicado, ese crecimiento de 4 puntos. Nos quedamos con ese crecimiento y potencial de desarrollo. ¿Cómo utilizan la bici? El 85% nos dice que prácticamente el uso que le da es deportivo. Bien, solo el 17% lo utiliza para desplazarse a diario a su trabajo, pero nos quedamos siempre yo el lado positivo, con ese crecimiento de un punto porcentual respecto al año anterior, es decir, poquito a poquito se van animando. Pero es que hay un 26% que, aunque no lo haga, está planteando el hacerlo, es decir, utilizar la bici como medio de transporte para ir a su trabajo.
Bien. Los frenos, bueno, pues la distancia del trabajo a casa, es verdad que en ciertos casos pues es muy difícil. Bueno, si tienes una eléctrica pues es más fácil, pero con una de montaña pues quizás llegarías un poco cansado al trabajo. La segunda, la seguridad vial, que es una demanda, y la orografía. ¿Qué demandan los usuarios de bici para pues, fomentar ese uso a diario de la bicicleta? Pues mejores infraestructuras, que era lo que veíamos cuando demandaban más ayudas e inversiones públicas en este sentido, un mayor respeto al ciclista y pues también más bicicletas de alquiler, aunque en un porcentaje menos elevado, pero también lo consideran importante. Bici eléctrica. Nos centramos un pequeño zoom, el 80% de los españoles sabe lo que es la bici eléctrica, conoce la bici eléctrica, pero solo el 24% la ha probado, ¿vale? Pero es verdad que es un porcentaje que crece año tras año en la prueba. ¿Cuáles serían las principales razones que te impiden? Bueno, pues es que no hace falta ni siquiera que os presentara el dato, porque está claro que lo primero que iban a decir es el precio elevado. Estamos hablando que hay mucha diferencia entre una bici normal y el precio de una bici eléctrica. Luego hay un porcentaje que no le interesa y también existe una preocupación por pues que se la roben, porque al ser un producto muy caro, pues evidentemente es muy codiciado. Los factores importantes, bueno, pues cuando planteamos la compra de una bici eléctrica, ¿qué decimos? ¿La quiere nueva? ¿La quiere de segunda mano? ¿Lo tiene claro? Bueno, pues como vemos, 2 de cada 3 o 3 de cada 10 dice que optaría por una bici nueva, lo tiene claro, una bici eléctrica nueva, pero hay un porcentaje muy importante, del 61%, que nos dice que optaría por la compra de segunda mano, de una bici de segunda mano. Estamos hablando de lo que hablábamos antes, un medio de, al ser un producto tan caro, pues comprar una bici de segunda mano de 1 o 2 años y ahorrarte pues un dinero importante. Bien, factores más importantes en la compra de la parte nueva, pues el precio, que la tienda o la marca aporte por la sostenibilidad, eso es importante, es decir, tienen en cuenta que la empresa haga acciones o que apueste por la sostenibilidad. Esto antes, hace 10 o 15 años, era una de las opciones que se quedaba al final y que casi no había ni porcentaje de respuesta, ¿vale? Eso nos da una pista hacia la tendencia a un consumidor más sostenible. Y en la parte de segunda mano, pues el precio, igualmente, te da igual que sea nueva o de segunda mano, le das importancia al precio y bueno, también el poder darle una nueva oportunidad, es decir, ahí está otro mensaje sobre la conciencia ecológica del consumidor. Y hasta aquí, bueno, pues un pequeño resumen que yo creo que, bueno, pues son datos interesantes que ahora pues desarrollarán los invitados en la mesa de debate. Muchas gracias. Pues ha sido muy interesante el estudio y nos va a servir perfectamente para la posterior mesa, porque muchas de las cosas que ha contado Liliana pues las van a incrementar y multiplicar aquí algunos de los protagonistas que están aquí un poco del mundo del consumo, de la bici, de la energía. Antes os decía que todo este proceso requiere de un esfuerzo de todos. Desde luego se tiene que producir de forma diferente, pero también se tiene que consumir de forma diferente, ¿no? Una de las cosas que ha contado Liliana es que los consumidores son cada vez más conscientes de esto. Mira, voy a llamar ya está esto preparado. Tenemos aquí ya a Fran Viñar, que como sabéis es CEO de BNP Paribas Personal Finance España. Quiero también llamar a Miguel Giribert, que es CEO de Cash Converters. Miguel, por favor, siéntate con nosotros. Está también con nosotros Gabriel Nebreda, que es CEO de EDP Solar. Gabriel, por favor. Y tenemos también a José Luis Pardo, que es director general de Escapa, en el mundo de la bici, que nos va a representar la movilidad sostenible en esta mesa. Si os parece, os voy a ir haciendo preguntas y vamos ya centrando algunos de los temas que ya ha planteado Liliana. Miguel, empezando, tú que eres el primero, antes de nada agradeceros que estéis aquí. La reutilización de productos es uno de los pilares de la economía circular, ¿no? ¿Cómo está evolucionando la demanda de productos de segunda mano? ¿Habéis notado que esto es un proceso imparable, que crece? Cuéntanos un poco cuál es vuestra experiencia. Bueno, sin duda, ¿no? Nosotros llevamos 25 años de historia en España, llevamos 25 años dando una segunda, una tercera, una cuarta vida a millones y millones de productos, pero es cierto que observamos una tendencia en los 2 últimos años muy positiva respecto al número de productos a los que damos una segunda vida, pero sobre todo al tipo de producto y al precio medio y calidad de ese producto, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, en 2 años hemos observado un incremento del ticket medio en nuestras tiendas prácticamente del 100%, ¿no? En 2020 pues el ticket medio estaba en unos 35 euros en las tiendas físicas y hoy en día está en más de 70 euros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente empieza a buscar productos diferentes de un punto cualitativo diferente en el consumo de la segunda mano. Y yo creo que esto es muy positivo porque esto impacta muchísimo pues, en la cantidad de recursos que extraemos del planeta y por supuesto en la cantidad de CO2 que dejamos de emitir al medio ambiente. Pues muy bien. De alguna manera la economía circular se basa en eso, ¿no? Todos los productos que ya han sido utilizados empiezan a ser las materias primas de los nuevos productos que se van a fabricar, ¿no? Correcto. Frank, pues voy a seguir un poco el orden del programa. Me gustaría preguntarte de qué manera, a través de la financiación al consumo, se puede apostar por la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué está haciendo CTLM en este sentido? Para nosotros es clave, realmente es nuestro propósito hoy, de acompañar la transición energética a un consumo sostenible y responsable, como decía. Concretamente, casi un 15% de nuestra actividad está directamente relacionada en el área de retail con estos sectores. Por ejemplo, en placas solares, hemos hecho la apuesta de financiar placas solares, hemos sido de los primeros a poner financiación a 120 meses, justamente porque entendemos que el ahorro energético y la sostenibilidad de la solución viene a acompañar las necesidades del hogar y de la sociedad, ¿no? Entonces, CTLM ha puesto soluciones específicas tanto para placas solares, el sector de la bicicleta. Hemos financiado el año pasado casi 50 millones de euros en bicicletas para acompañar justamente este cambio de paradigma en la sociedad en términos de... nunca el español ha consumido tanto bicicletas y bicicletas cada vez de un nivel mayor, incluso bicicletas eléctricas. Y también en la parte de economía circular nosotros creemos mucho en este modelo de economía circular. Creemos que hay consumidores que quieren siempre el último modelo de smartphones, pero hay otros que quieren, si tienen un iPhone anterior, también le va. Entonces nosotros hemos hecho una apuesta, incluso en España, en lo que es el renting, que es al revés de comprar, alquilo, y luego CTLM ayuda a dar una segunda vida al equipo al final de este periodo de alquiler para realmente estar en toda la cadena apoyando estos cambios de hábito de consumo y realmente intentando de que el consumidor que quiere el último modelo lo tenga, pero que luego el consumidor que está dispuesto a tener un modelo que tiene apenas un año o dos, que realmente todavía se vende incluso nuevo, pueda tenerlo a un precio más accesible y que sea más sostenible. Sí, el mundo de los caprichosos y las caprichosas nos da muchas oportunidades al resto de los mortales, ¿no? Así es. Nosotros, la verdad es que si vemos, estos últimos años hemos tenido la pandemia, hemos tenido crisis de suministro. Sin embargo, CTLM no ha dejado de crecer ningún año siquiera. Incluso el año de la COVID hemos hecho un récord en la producción del área de retail. ¿Por qué? Porque la verdad, estos cambios se han acentuado durante el periodo de COVID. Como CTLM se tenía posicionado en esto por convicción, no por oportunidad de negocio, la verdad es que nos vino muy bien. Luego os preguntaré un poco a todos qué ha representado la pandemia, si había un cambio ahí de mentalidad, pero ahora me gustaría preguntarle a Gabriel, saltando al tema de la transición energética. Hablábamos ayer y me comentabas que en el tema de la sostenibilidad hay dos corrientes enfrentadas, ¿no? Me gustaría que nos explicaras un poco cuáles son esas corrientes y si nos las podrías describir. Muy bien, bueno, permíteme antes que felicite a CTLM y en particular a Liliana, porque por segundo año consecutivo nos han facilitado este acceso al informe del Observatorio del Consumidor relacionado a la sostenibilidad. Yo soy un firme creyente de que el consumidor es el nuevo gran actor
protagonista de la transición energética y es fundamental empezar a medir, empezar a saber cómo está cambiando de opinión, ¿no? Respecto a tu pregunta, creo, mi opinión al respecto es que no son dos corrientes contradictorias, son al revés, son dos corrientes complementarias, ¿no? Hasta la fecha, la transición energética casi era una obligación y una responsabilidad de los grandes gobiernos de las Naciones Unidas y un compromiso de las grandes empresas, como EDP. Pero desde relativamente pocos años, por lo menos en España, ha habido un gran cambio de paradigma, y hay un cambio de paradigma que viene de la mano de la generación distribuida, de la solar, que hemos hablado antes, de la movilidad eléctrica. Ahora ya es el consumidor, es un gran actor, un protagonista de la transición energética. Entonces tenemos una nueva esperanza de unir las fuerzas de gobiernos, instituciones, a la nueva ola de cambio que viene de la mano de los consumidores. Para dar un ejemplo del tema de placas y poner algunos números, una familia española media que instala unas placas solares puede evitar el consumo de electricidad de la red de aproximadamente un 50%. Si adicionalmente le añades una batería de acumulación eléctrica, esa independencia puede llegar al 90%. Es decir, que estos objetivos que Naciones Unidas plantea a los países y plantea a todos nosotros para 2030, el consumidor puede llegar a ello en pocos meses. Entonces, de repente, viene una nueva fuerza y me ha gustado mucho la parte anterior que hablaba Fernando, ese toque de optimismo. Para mí el optimismo es la fuerza y la tecnología que viene de la mano del consumidor para atacar a esta crisis energética y a esta urgencia climática. Un consumidor empoderado. Exactamente, empoderado, exactamente. Bien. José Luis, me gustaría hablar contigo. La movilidad sostenible es uno de los procesos fundamentales en este cambio. Todo el mundo habla del coche eléctrico. El coche eléctrico es un producto todavía, primero, no muy accesible para todo el mundo, pero hay otras alternativas. Y me gustaría que nos contaras un poco hacia qué modelo de movilidad vamos inmediatamente, ¿no? ¿Qué papel va a jugar la bici en este modelo? Bien, sí, gracias y gracias por la invitación. Está CTLM muy dispuesta a apoyar la financiación de productos sostenibles. Esta respuesta, ¿qué papel va a jugar la bicicleta? Acabas de decir, el consumidor empoderado, lo va a decidir el consumidor, ¿vale? Es una realidad, te decía, en los últimos años que la bicicleta ha crecido de una manera brutal, ¿no? Con 50 millones de euros de financiación parte de CTLM y que todavía tiene que seguir siendo más, pero esto lo ha decidido el consumidor, no lo ha decidido nadie, ¿no? Entonces la sostenibilidad, como cualquier cambio, tiene tres palancas. Una es la imposición, cuando llegamos con una legislación, imponemos algo y esto es así, ¿vale? Y en temas de movilidad hay ejemplos como el centro de la ciudad es prohibido entrar en coche, ¿vale? Estos cambios tienen un efecto muy rápido, pero son muy traumáticos, ¿no? Porque cortan el status quo. El otro es la incentivación, ¿no? Las ayudas a las placas solares, las ayudas a la compra de bicicletas o de coches eléctricos, ¿vale? Esto tiene el componente muy interesante de dar el empuje a las personas que lo estaban pensando. Luego yo tengo una particular visión sobre las subvenciones directas, porque si hubiera una subvención para bicicleta, yo podría cogerme a ella y sería mi bicicleta número 15, que sería absurdo, pero sería así, ¿vale? Y luego está el cambio que eligen las personas, ¿vale? Y que eligen las personas en términos de decisiones privadas que tienen muchísimo que ver con el beneficio. O sea, al final somos humanos y somos muy altruistas en muchas cosas, pero nuestro propio bolsillo prima en muchos casos, ¿no? En el observatorio estáis presentado como la gran mayoría, 60% de los consumidores piensan en placas solares porque me voy a ahorrar en energía. Y es lógico, y es lícito, y es fantástico, ¿no? Y iniciativas como la de Cash Converter, perdóname que dude muchísimo sobre la motivación verde es un añadido. O sea, la motivación verde es un añadido y es fantástico, ¿vale? Y además, si lo podemos fomentar, está perfecto. Entonces, realmente la motivación es que me consigo el producto más barato, en unas condiciones fantásticas, educo a mis hijos, yo tengo 3, o sea, imagínate la de iPhones 13 que me piden al día. O sea, no, pues oye, pues vamos a ir o al Cash Converters o vamos a ir a una plataforma y vamos a comprar un producto
reacondicionado. También un poco por conciencia y por yo ahorrarme dinero también y tal. Entonces, es la motivación de las personas lo que mueve, ¿vale? Antes he dicho, la imposición es traumática, pero de efecto rápido. La incentivación, que puede ser positiva o negativa, es decir, puedo subvencionar la compra de una bicicleta o puedo subir el precio del impuesto de matriculación de los coches, o sea, es decir, lo puedo hacer diferentes palancas. Esa se activa un poco menos acelerada y gana de muchos adeptos en algunas ocasiones, siempre y cuando vaya asociada a un beneficio adicional. Y la tercera es por convencimiento, es la más perdurable en el tiempo, la que tarda más. Y Fernando decía antes, y es una pena que se haya ido, porque es que le hubiera aplaudido también de cerca, igual que antes lo he hecho con todos vosotros. Decir, oye, el cambio es desde la conciencia individual y sostenible en el tiempo y llevado de una forma consistente. Entonces, ¿cuál es el papel de la bicicleta? Pues el que decidáis vosotros, es exactamente el que decidáis vosotros. A nivel de empresas y de administraciones, de medios de comunicación, de todo, pues, oye, lo que tenemos es que explicar cuáles son los beneficios, explicar también claramente que ir en bicicleta no es obligatorio, el medio de transporte más sostenible que hay es ¿cómo se dice? San Fernando, ¿no? Un ratito a pie y otro caminando. Sí. Es así, va en contra de mi negocio y de mi grupo, pero es así, es fantástico ir andando y luego cada uno que vaya eligiendo. Y decías antes, pues en el tema de desplazamientos urbanos, ¿no? Porque obviamente este país es muy deportivo en el enfoque de la bicicleta y es fantástico y por fin ganamos alguna etapa de la vuelta. No sé, he perdido un poco. Sí, decías, ostras, la gente, solo un 17% de la gente lo utiliza de forma cotidiana en el transporte para ir al trabajo o ir al colegio o algo así, ¿no? Vamos a ayudarle a esta gente y vamos a hacerle a esta misma gente ver que si solo el 17% significa que el 83% no lo usan, pero es que el 100% de los propietarios de coche lo tienen aparcado el 96% del tiempo. Sí. ¿Vale? Y eso sí que es poco sostenible. Sí, decías José Luis, que va a depender del consumidor, pero también un poco del entorno que le presentes al consumidor. Sí. O sea, que no pueda entrar en el centro de la ciudad, ya le condiciona al consumidor, que no sé, que los combustibles sean muy caros, le condiciona que haya infraestructuras, también luego te preguntaré también sobre estos temas. Ahora, me gustaría haceros unas preguntas sobre lo que ha dicho Fran antes. Hemos tenido un tema que ha estado ahí presente, muy presente, que fue la epidemia de COVID, y ahí yo entiendo que eso ha cambiado también muchos paradigmas, ¿no? ¿De qué manera en cada uno de los mundos en los que os movéis ha influido esa pandemia que ha vivido el mundo prácticamente? Miguel. Primero me gustaría volver a la broma que hemos hecho, ¿no? Y es que puede pasar que comprándolos en Cash Converters no funcionen. La diferencia con Wallapop es que los puedes llevar allí, los puedes devolver o te los arreglamos, ¿no? Que es la gran diferencia. Hombre, la pandemia a nosotros nos ha afectado muchísimo, ¿eh? No en vano tenemos 80 puntos de venta entre España y Portugal, físicos, y obviamente pues estuvimos 2 meses y pico, ¿no? Prácticamente cerrados y luego pues obviamente todas las olas y demás pues con un impacto muy importante, ¿no? Pero sí que es cierto que si lo miramos con perspectiva y desde un punto de vista de largo plazo, la pandemia ha generado, vamos a decirlo así, ciertas sensaciones en los consumidores que nosotros analizamos cuando definimos nuestro propósito y qué rol queríamos jugar en esta sociedad, que tiene mucho que ver con cambiar los hábitos de consumo, ¿sí? Y vimos que los clientes, de alguna manera, o el consumidor en general, pues vivía esa pandemia desde los siguientes puntos de vista, ¿no? Uno desde un punto de vista de responsabilidad propia, es decir, ¿qué he hecho yo para que esto nos pase? ¿No? ¿Qué he hecho yo como ciudadano, como habitante de este mundo para que estas cosas estén pasando en el mundo? Por tanto, ¿cómo me tengo que rediseñar, ¿no? ¿Cómo tengo que cambiar mis hábitos de consumo? Y bueno, otras tendencias o otros pensamientos de los consumidores que sí que percibimos que están impactando, como decíamos, en esos hábitos de consumo y en ese rediseño personal, ¿no? Y en ese rediseño personal nosotros observamos que los clientes o muchos de los
clientes que están entrando desde hace un par de años en Cash Converters son clientes algo diferentes a los que venían a Cash Converters antes de la pandemia, ¿no? Son clientes seguramente con un, vamos a decirlo así, poder adquisitivo, nivel socioeconómico diferente, gente que empieza a contemplar digamos, ese consumo consciente como un factor adicional al consumo inteligente, es decir, al ahorro, la garantía, etcétera, etcétera. Y yo personalmente, que paso tiempo en las tiendas y me gusta ir a ver las tiendas, veo ese cambio de una forma evidente, ¿no? El otro día, en una tienda aquí en Madrid, pues al mismo tiempo 4 familias, padres e hijos, en la tienda, viendo productos de segunda mano, ¿no? Y que tiene de nuevo mucho que ver con lo que tú comentabas, que es la educación de la familia. Yo llevo a mis hijos, cada 3 meses hacemos una limpieza en casa y vamos a la tienda Cash Converters de Málaga. Yo vivo en Marbella, que es donde está la central de Cash Converters. Vamos a la tienda Cash Converters de Málaga y bueno, pues mis hijos salen con 30, 40 euros en el bolsillo, van a la tienda, gastan parte de eso o no gastan nada, pero estoy continuamente fomentando esos hábitos y nosotros desde nuestra compañía fomentamos esos hábitos en las familias españolas. Gabriel, me gustaría conocer un poco tu opinión. El impacto de la pandemia en el mundo de la energía. Pues yo te diría que creo que la pandemia lo que hizo fue sobre todo acentuar esa sensación de vulnerabilidad de la sociedad, ¿no? En cuanto a la energía, lo que creo es que cuando ha venido la crisis energética, esta tan terrible que estamos viviendo ahora, ya veníamos con una sensibilidad de vulnerabilidad materializada. Entonces, creo que el consumidor lo que ha hecho es ver esta crisis energética no de un punto de vista pasivo y victimista, sino de un punto de vista proactivo de buscar soluciones. Aquí pues, hemos tenido que llegar a esta situación tan difícil para todos, para que nos demos cuenta de que la mayor reserva energética que hay en toda Europa está precisamente en España, y es la mayor reserva energética de la energía más barata que existe, que es el sol y el viento. Eso como país, pero como consumidor nos hemos dado cuenta poco a poco de que, y ahí viene el tema del crecimiento de interés en las placas, de que no solo está en España la mayor reserva de energía barata, sino que está precisamente encima de mi casa. Es decir, yo tengo en mi casa la energía más barata que existe en el mundo. Entonces, el paso de pasarnos 100 años como un consumidor pasivo de energía a ser un prosumer, ¿no? A ser alguien que no solo consumo, sino que genero, y lo que genero lo vendo, que es un cambio fuerte de paradigma. No es sencillo entrar ahí cuando encima te cuesta entender la factura, pero cuando ves tan claro que oye, tengo que poner un enchufe de mi tejado a mi lavadora y ahí ahorro energía, pues ha hecho que casi en masa, pero en una aceleración mayor de lo esperado, estamos tornando hacia la energía renovable, hacia el autoconsumo solar, hacia la batería, hacia la movilidad, ¿no? La movilidad, decíamos antes, que cuando te compras un coche eléctrico, más o menos, tu consumo de tu hogar eléctrico se duplica, en media, más o menos, hay algunos un poco más, un poco menos, ¿no? Entonces, ya no solo estamos viendo el ahorro de mi vida actual, estoy viendo el ahorro de mi vida futura, de la electrificación de la calefacción. Entonces, yo creo que acabamos de romper un hielo en el consumidor que es imparable y que nos va a llevar a diferentes ondas de sofisticación, de eficiencia, de mejora y de concienciación, ¿no? Entonces, creo que, bueno, al final, a veces no hay mal que por bien no venga. Fran, tú ya habías introducido un poco el tema, pero me gustaría que incidieras un poco más en ese cambio que hubo con la pandemia. Bueno, en nuestro sector la verdad es que la pandemia ha sido muy impactante, ¿no? Hemos tenido que dar, entre otras cosas, 40.000 moratorias, hemos tenido 12.000 clientes que hemos ayudado con los seguros de protección de pagos, porque nuestros productos tienen un seguro que protegía a los clientes en ERTE, entonces no han tenido que pagar las cuotas mientras estaban en ERTE, 12.000 españoles. Luego,
se cerraron las tiendas. Se cerraron las tiendas y teníamos, ¿qué va a pasar? No vamos a vender. Y la verdad es que como teníamos una posición fuerte en e-commerce, al mismo momento hemos visto una explosión en e-commerce. Y de hecho hemos financiado en plena pandemia un récord de iPhones. Porque los clientes estaban en casa, no sabían qué hacer y han comprado iPhones por el e-commerce. Luego hemos visto con PC Componentes una explosión de compras de ordenadores, porque la pandemia ha sido también una revolución en el teletrabajo. Entonces la gente quiso equipar su hogar con una pantalla adicional, una silla, y la verdad es que nos ha venido un volumen de producción que no lo esperábamos. Esto ha bajado un poquito, pero ha dado un salto realmente el peso del e-commerce y el peso del teletrabajo que se queda. Pero hubo cambios diferentes también que hemos visto que nos ha sorprendido. Nosotros tenemos una presencia fuerte en retail en comercios de proximidad, ¿no? Más que grandes cadenas. Y la pandemia tuvo una gestión muy local. A veces tú no podías salir de una comunidad e ir a otra, y la gente también ha empezado a ver y querer apoyar el comercio de proximidad. Entonces es el panadero diciendo, mira, venís aquí porque si no voy a tener que poner la gente en arte, y la gente ha ido a consumir más cerca. Y esto se quedó. Por lo cual nosotros hemos visto al mismo momento que hubo este crecimiento del e-commerce, un crecimiento del comercio de proximidad que ha vuelto a ganar un cierto peso en el consumo de las familias, que viene también con el teletrabajo. La gente se queda más en casa, al revés de consumir cerca del trabajo, más cerca de casa, ¿no? Entonces son cambios profundos y que nos hemos tenido que adaptar, como muchos, muy rápidamente, pero que hemos visto fuertemente en nuestra actividad por esta situación que estamos entre el consumidor final y el fabricante o el vendedor, ¿no? Por lo cual yo creo que son cambios muy positivos y que vinieron para quedarse, y que tenemos que seguir apoyando, porque para la sociedad consumir más cerca de tu casa, quedarte en casa en teletrabajo, es menos consumo de CO2. Pero si te quedas más en casa, hablaba con una amiga que trabaja en Suiza, y decía, está bien, me han puesto en casa, pero en casa tengo que subir la calefacción en Suiza en invierno para mí. En la casa estoy sola, los hijos están en el trabajo y esto es un pastizal. Bueno, entonces empieza a tener, y me gustó mucho lo que comentaste, la mayor reserva y la más barata está arriba de mi tejado. Esto me parece brutal. O sea, son cambios que están viniendo de una manera acelerada por la situación que estamos a vivir y que son muy positivos de manera global. La verdad que, Fran, tenéis un observatorio privilegiado, ¿no? Poder ver un poco cómo cambian todas estas tendencias. José Luis, me gustaría que me comentaras también un poco el tema de la pandemia, cómo influyó. Hubo un momento con la pandemia que no se podía viajar casi en el transporte público porque todo el mundo temía contaminarse. Entonces llevaba su coche o quizás la bici, ¿no? Sí, ¿no? sí. Bueno, yo la pandemia es como 3 niveles. O sea, a nivel personal, encantado de poder compartir con mi familia, mi mujer y mis hijos 24 horas al día. O sea, de verdad, para mí fue una cosa maravillosa. Lo segundo, a nosotros nos cogió en la distribución de bicicletas con una ruptura de stocks en las cadenas de valor. Jamás había trabajado tanto. O sea, era una cosa tremenda, ¿no? Porque se estaba gestionando desde la incertidumbre, que es la mayor dificultad que cualquier persona que tiene que tomar decisiones se puede afrontar, ¿no? Y con un montón de dudas en el sector y en el mercado sobre si era una actividad esencial o no, si podían abrir las tiendas o no podían abrir los talleres, si era con cita previa, etcétera. Pues con una situación bastante estresante en todos los niveles, pero con un incremento de las ventas sin precedentes vía el e-commerce. O sea, el comercio online pues demandaba y crecía, y en algunas categorías yo nunca había visto una aceleración tan rápida por ejemplo, los rodillos de entrenamiento, ¿no? que tenían una aceleración brutal, ¿vale? Pero luego esto
también todo este crecimiento del comercio online y tal, lo quiero unir con la sostenibilidad. Y esto nada tiene que ver con las bicicletas, ¿eh? Esto tiene que ver con un concepto que es para todos de si realmente, porque la sostenibilidad está muy impactada por las emisiones, ¿no? Pues toda esta historia del incremento del comercio electrónico, que nosotros a nivel de empresa hemos aprovechado, a nivel personal también, hemos comprado algunas cosas que tenemos que ir a Cash Converters porque ya no usamos, pero resulta que a mi casa a veces viene un mensajero, vienen 4 mensajeros diferentes al día, ¿vale? Porque yo he comprado algo, mi mujer ha comprado algo, mi hija ha comprado algo, pero además ha elegido que se lo manden de 2 tiendas. O sea, esto es realmente insostenible. Esto es realmente insostenible. Esto es lo que nos tenemos que hacer mirar. O sea, se habla de la logística de la última milla, cómo ser más eficientes y tal. Por favor, vayamos a la logística de la menos última milla. O sea, hagamos que cada uno vayamos a buscar los productos a 1 milla de casa, no que venga el mensajero 10 veces o sea, es que la urbanización, o sea, yo creo que deberían poner un almacén de Amazon al lado, porque es que están ahí siempre, ¿sabes? Y entonces, y esto impacta muchísimo y deja de lado lo que, Fran, decías del comercio de proximidad, lo que tú decías de ir con tus hijos a la tienda, a hacer la experiencia. Mis hijos más pequeños, cuando van con un presupuesto que básicamente es un billete de 5 euros, ¿no?, de 10, a una tienda, tal, ellos son conscientes de los precios. Cuando compran online no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y no es que sea contrario al comercio online, ¿no? Soy a favor de la interacción de las personas, que esto lo ofrece la bicicleta. Cuando vas en un coche te estás aislado, te vas ahí, te metes en una especie de urna que además te procuras tú aislar porque pones la música o utilizas para hacer llamadas, no interactúas. Cuando vas en bicicleta es diferente, ¿vale? Cuando te viene el mensajero a traerte algo en casa no interactúas. Cuando coges la bicicleta y te vas a la tienda del barrio interactúas, ¿vale? Y esto es súper importante, súper importante. Y un dato, Miguel, súper importante. Los que estáis pensando en comprar un coche eléctrico, Gabriel ha dicho que la factura de la luz os va a subir 100%, o sea, va a duplicar el consumo. La factura igual lo bajas. Vale. O sea, si pones paneles. estás seguros de que ponéis paneles antes de comprar coches eléctricos. Y no sé, pero hago un poco de... O sea, por ese orden, es verdad. Una bici eléctrica, el impacto de la factura es invisible. Muchas gracias. Sí, por supuesto. A mí me preguntan muchas veces, oye, ¿y qué vais a hacer con las tiendas, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión y vuestra estrategia a nivel de retailer físico? Le digo, para nosotros las tiendas son fundamentales. Tenemos un canal online muy potente, pero las tiendas son fundamentales, porque en las tiendas, las tiendas de alguna manera, son dinamizadores de la economía local de las comunidades donde estamos presentes, ¿no? La gente puede ir a vender algo, puede ir a comprar algo más barato con el impacto medioambiental que eso tiene. Generamos empleo. En cada tienda empleamos entre 9 y 12 personas. La gente puede ir a pedir un crédito, la gente puede ir a hacer muchas cosas, ¿no? Y creemos que en nuestra estrategia, en nuestra visión y en nuestro propósito, las tiendas físicas juegan un papel esencial y vamos a seguir creciendo en puntos de venta físicos, a pesar de que, o mejor dicho, a la vez que crecemos en el mundo online, ¿no? De una forma sostenida y sostenible. Una cosa que me gustaría preguntarte, Miguel, es ¿cuáles son los productos más demandados? ¿Cómo han evolucionado esto, más o menos? Bueno, los productos más demandados yo te diría son 4 categorías, ¿no? La telefonía. La telefonía, obviamente, decías, ¿no? El iPhone 13, pues yo estoy igual en casa, y vemos muchas familias que van ahí con sus hijos, ¿no? A ver, oye, ¿qué smartphone o qué teléfono quieren los niños? Sin duda importantísima. Toda la parte informática, tablets, etcétera, etcétera, también es muy fuerte. Videojuegos, ¿sí? Y luego, efectivamente, ha ganado mucha importancia la parte de bicicleta, movilidad eléctrica, patinetes y bicis eléctricas. Y yo te diría esas son las 4 más importantes. Pero vendemos de todo lo que os podáis imaginar. Por supuesto, televisiones, Thermomix, pequeño electrodoméstico. Vas a una tienda
y de verdad a veces te encuentras cosas curiosas, ¿no? El otro día con mi hijo compré una raqueta por 5 euros, una raqueta que luego metiéndome en internet, en eBay y tal y cual, pues vale 500 euros en el mercado, ¿no? Porque es una serie limitada de Dunlop, de McEnroe y tal, ¿no? Encuentras lo que quieras. Hay posibilidades, ¿no? Mi hijo quiere comprar una guitarra, yo le digo, tiene muchas ventajas. Primero, por el mismo presupuesto, te puedes comprar una guitarra mejor. Y si el anterior propietario de esa guitarra acaba siendo Jimi Hendrix o Rory Gallagher, pues tienes ahí un negocio futuro terrible, ¿no? Correcto. Gabriel, bueno, la guerra puede haber supuesto un freno a todo este proceso de transición energética. Me gustaría saber un poco la coyuntura actual, cómo está afectando esto. Y luego se habla mucho de la seguridad de suministro, ¿no? ¿Se puede hacer esto de la seguridad de suministro de un país solo con renovables o es necesario contar con otras tecnologías? Bien. Bueno, creo que el sector de la energía, la seguridad de suministro es la prioridad número uno. Y eso yo creo que todos lo tenemos claro. A día de hoy no se puede vivir solo de renovables, y además en este momento estamos viendo una coyuntura de una crisis terrible energética que requiere medidas también coyunturales, que he comentado antes Fernando, pero yo creo que aparte de este retroceso que estamos teniendo en parte del avance de movimiento sostenible, creo que por otro lado está habiendo otros avances más estructurales que coyunturales, que son los importantes. Yo creo que hablamos de la concienciación del consumidor. Ahora la discusión no es, oye, si tengo que arrancar una central de un tipo precisamente para estos meses para cubrir la seguridad de suministro, sino la pregunta es, oye, ¿cómo podemos acelerar la transición energética? ¿Qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo claramente es insuficiente. Porque tenemos señales positivas en el observatorio. Por otro lado, hay que escuchar a las Naciones Unidas, lo que dice, ¿no? Las Naciones Unidas, a día de hoy, ya hemos pasado 1/3 del trayecto hasta el 2030, que nos había marcado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las Naciones Unidas había fijado 169 metas. Al año pasado teníamos que haber ya conseguido 20 y creo que no hemos llegado ni a la quinta. Llevábamos de manera agregada, no digo en España, sino a nivel mundial, llevábamos claramente un avance acumulado, neto, pero la pandemia, la crisis energética, ha implicado un retroceso, como ha explicado muy bien Fernando, en algunos países de casi de una decena de años, ¿no? Entonces, creo que aquí el mensaje es, hay brotes verdes, como decían, pero tenemos que reforzar claramente los esfuerzos en todos los ángulos, en todas las materias, para acelerar una sociedad cada vez más sostenible. Tenemos que definir un compromiso muy ambicioso, yo creo que en todas las empresas, en todas las familias. En el caso de EDP, el objetivo ya no es en 2050, sino ser neutros en carbono en 2030, ser 100% renovables en 2030. Para ello, el grupo se ha comprometido a hacer una inversión de 24.000 millones de aquí al 2025, pero como os decía, esto es un objetivo de cada empresa, de cada institución y de cada familia, de cada persona, como he dicho muy bien, una decisión personal. Antes veíamos en el observatorio, ¿no? El 63% de los consumidores podrían gastar más en un producto si ese producto fuera sostenible. A mí me parece difícil de creer, pero me parece un dato muy positivo. Entonces, la pregunta es, para el siguiente observatorio es, oye, ¿y si ese producto además te hace ahorrar? Que estamos hablando de 63 o del 93. Entonces yo creo que lo que decíamos, globalmente hemos hecho un retroceso. Espero que sea muy coyuntural, muy temporal. Estructuralmente creo que tenemos todos que darnos cuenta que esto hay que acelerarlo o estamos llegando tarde, no estamos cumpliendo. Muy bien. Fran, antes cuando hablábamos del crédito al consumo hace años siempre pensábamos, se han endeudado para comprarse un colchón y tal.
¿Qué consumen? ¿Qué es lo que más demanda crédito al consumo en este momento que tenéis? ¿Los productos sostenibles ocupan un lugar importante en esto del crédito al consumo? Sí, yo creo que si vemos nuestra actividad, la principal en consumo en España, una gran parte, casi un 40% de los préstamos al final son para lo que es la movilidad. Vale, entonces la movilidad uno puede creer que es comprar un bien, pero la movilidad es un servicio. Y cuando tú financias la movilidad es reemplazar un coste, es tener un coste de tu movilidad. Entonces nosotros hemos apoyado la movilidad primero en el sector de las bicis y por una convicción no solamente de la movilidad, pero también tiene este añadido de la salud, porque yo creo que moverse con la bicicleta es obviamente algo saludable. Y en el tema de coches hemos lanzado productos, hemos sido de los primeros, y es lo que nos ha dado una ventaja competitiva. Hemos sido de los primeros a lanzar un producto de financiación que ayuda al cliente sobre la incertidumbre energética. Entonces hoy sabemos todo que los coches tienen que ser eléctricos, pero el primer paso hacia un coche eléctrico o híbrido es difícil, porque uno tiene duda, y este coche cuánto va a valer, cuándo será usado, realmente voy a poder moverme como quiera, dónde voy a cargarlo. Entonces hemos hecho un producto que es un producto de multiopción. Al final del periodo el cliente puede elegir de devolver el coche, comprarlo con una cuota residual o renovarlo con un coche que tiene una motorización más moderna en los próximos 4 años. Entonces, y este valor residual lo hemos puesto junto con las marcas para que la cuota, o sea, el coste de la movilidad, sea más baja con un coche eléctrico o híbrido que si fuera un coche a diésel. Entonces, si tú vas, tenemos acuerdos con fabricantes que son muy enfocados hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, Volvo, incluso sus fábricas en Suecia intentan de ser neutrales, ¿no? Desde la producción hasta el consumo. Y si tú vas hoy a una concesión de Volvo, vas a ver que un coche diésel, la cuota te sale más cara que un coche híbrido, porque creemos que hay que apoyar la marca y nosotros al consumo de un coche que sea más sostenible. Esto significa que CTLM, como empresa, ha decidido tomar un riesgo de valor residual mayor en un coche híbrido y eléctrico en relación a un coche a combustión normal. ¿Estáis dirigiendo un poco el consumo también? Así es, estamos incentivando un consumo que sea más sostenible. También creemos mucho en el modelo de Cash Converter, de la segunda vida. Y yo creo que es una cuestión de dinero. Y no podemos olvidar que hay clientes que van a querer el último modelo. Y son necesarios, porque los fabricantes tienen que vender, tienen que también incrementar. Pero tenemos que ayudar a los clientes en el flujo de la segunda vida, la segunda mano. Nosotros lo hemos hecho lanzando un producto de hunting. Entonces el alquiler, no de bienes como el coche, pero el alquiler de bienes pequeños, de manera a asegurar que nosotros mismos aseguremos que tenga una segunda vida al final del alquiler de este producto. Entonces, esto ha sido nuestra estrategia para apoyar realmente este consumo más sostenible. Y yo creo que hoy no estamos, decimos que queremos apoyar un consumo responsable porque no queremos apoyar la financiación de una compra impulsiva. Lo que queremos es apoyar la financiación de un consumo que sea responsable. Esto significa también a veces que hay que denegar una operación porque no corresponde a un consumo responsable. Entiendo, vamos, que hay una parte de
de vuestro mercado de financiación que va a productos de segunda mano y tal. ¿Qué porcentaje ocupa el producto de segunda mano frente al producto nuevo? Bueno, la segunda mano en la financiación, la verdad, siempre ha sido un negocio muy importante, porque en el sector de coche se venden más coches de segunda mano que coches nuevos. La verdad es que es 3 por 1. Entonces se venden 3 coches usados para cada coche nuevo. Y la caída de coches nuevos que hemos visto afecta mucho el mercado de segunda mano, porque en general la segunda mano, ¿por qué es 1 a 3? Porque cuando compro un coche nuevo, en general tengo un usado que lo revendo, otro compra un usado más recién, seminuevo, y se multiplica por 3. Entonces, lo que hemos empezado a apoyar es este modelo en otros sectores. Por ejemplo, en las bicicletas. Las bicicletas es increíble. Yo, cuando era niño, para mí una bicicleta era algo de 100 euros. Hoy las bicicletas son 3.000. Hay bicicletas las más baratas. 5.000. Entonces, un coche una bicicleta de 5.000 euros, hay incluso de 10.000 he visto. De 10.000, es un coche. Están locos. Un Kia, hay algunos a 10.000 me parece. Entonces, un coche y una bicicleta de lujo. Entonces, por esto se ha creado un mercado de segunda mano. Y hoy CTLM financia también bicicletas de segunda mano recondicionadas, y yo creo que actores de segunda mano que se están especializando en esto están aportando una credibilidad a la segunda mano muy importante, que es lo que decía lo que hacen en Cash Converters, que es, ok, compro en segunda mano, pero ¿y si me pasa algo? No pasa nada, porque tenés la tienda que te garantiza que si te pasa algo, tú puedes ir, volver y renovar. Y esto pasa con las bicicletas también. Los vendedores de segunda mano te aseguran el mantenimiento, te aseguran el recondicionamiento, así como ya pasa en el sector de coche. En el sector de coche nadie se sorprende. Y lo que tenemos que hacer es que esto pase a otros sectores. Hoy financiamos, el primero bien que financiamos son móviles. Hace 10 años eran muebles. Hoy el primero ítem, hemos financiado más de 300.000 móviles el año pasado. 300.000 españoles han comprado un móvil financiado por CTLM. Es el primer ítem que financiamos, no en euros, porque en euros son pequeños importes, pero en cantidad, ¿no? Entonces, es un volumen espectacular. Si no damos segunda vida a estos 300.000 móviles, la naturaleza no es capaz de producir toda la cantidad de material que hace falta, por lo cual realmente es un tema que hay que tomar en consideración, porque realmente nuestro modelo de negocio ha ido a esto. Es curioso esto que cuentas, porque muchas veces todos pensamos que la transición, por ejemplo, en la movilidad eléctrica, de pasar de una furgoneta diésel de 25 años, alguien va a pasar a un vehículo eléctrico de última generación. Eso es imposible, no es realista. La gente no tiene esa capacidad de compra. Sin embargo, hay una capacidad de mejora en la eficiencia, en los consumos y tal, haciendo esos saltos en el tiempo que permite la financiación al consumo de segunda mano, ¿no? Y esto que decís es clave, ¿eh? Como consumidores, somos todos consumidores. Y la gente me pregunta, ¿y cuánto va a valer? Si compro un coche eléctrico, ¿cuánto va a valer en 5 años? Es muy sencillo, va a valer un montón, porque se venden pocos todavía. Y la gente no va a comprar coches nuevos eléctricos de última generación en 5 años, porque la gente no va a tener los medios financieros, va a ser todavía coches más caros. Entonces, y si la ley, lo que decías tú, la ley vino, y la ley es que en 2050 los coches tienen que ser eléctricos, por lo cual el coche usado mañana tendrá mucho valor, el coche usado eléctrico. ¿Por qué? Porque habrá demanda, la gente, sí habrá modelos mejores, pero un coche que tiene 300 kilómetros de autonomía, los fabricantes ya te dan 10 años de garantía en las baterías, y mismo si tú olvidas esto, mismo si baja a la mitad la autonomía, son 150 kilómetros, que para el consumo en la ciudad es suficiente, es mucho ya para un consumo normal de una ciudad,
quizás no para los que viven afuera de Madrid o Barcelona, pero en la ciudad, que son los grandes consumidores de coches, al final es mucha autonomía, va a haber una demanda y lo que va a tener de oferta es muy poco, por lo cual este coche va a valer mucho. Y es por esto que nosotros hemos sido de los primeros a hacer una apuesta por los valores residuales de estos coches. La sostenibilidad en Europa no es... Hay otras regiones del mundo que tienen más elección. Estados Unidos siempre tiene duda de, no sé, en Texas se produce petróleo, en Alaska se vende a precio de oro ahora el gas a Europa. En Europa no hay ni gas y petróleo que yo sepa en ningún sitio. Tenemos más baratas. La renovable es la única manera de Europa de tener realmente la independencia energética. Es la única, por lo cual no hay que tener duda de que hay que ir por este camino, porque no hay otro. Si no, vamos a seguir dependiendo de otro país, como decías. Así es. Y si la energía es renovable, es eléctrica, y el eléctrico es cómo vamos a cargar a nuestros coches o nuestras bicicletas. O sea, no hay elección. El camino, si uno tiene duda, va solo pensar un poquito cuál es la alternativa. No hay a las renovables. Por lo cual hay que ir con convicción por la ley, por la necesidad y por la realidad que se cae sobre nosotros. Muy bien. José Luis, me gustaría preguntarte un poco cuáles crees que son las barreras que existen todavía a esa movilidad sostenible, esas barreras que habría que eliminar ahora ya a patadas, como si... Bueno, hay una cuestión también, porque estáis hablando de darle segundo uso a los productos y la economía circular. Claro, yo estaba pensando que es la cosa más antigua que tengo en casa, es una bici. Es una bici comprada en París precisamente del año 68, ¿vale? Y claro, la bicicleta no es que pueda tener una vida circular, es que puede tener una vida lineal. Es decir, la bicicleta bien cuidada dura toda la vida, o sea, más sostenible que esto, y además es un producto que lo puedes ir haciendo los upgrades con el paso del tiempo y puedes ir haciendo esta historia. Sí es muy importante también que entendamos que toda la cuestión del mercado de bicicleta ahora entra en el mundo de la segunda mano también, es decir, está muy dinamizado y nosotros en Escapa también estamos trabajando. Son súper interesantes los datos que decías, como un sitio donde orientarse es en el propio fabricante que el propio comercio que ha reacondicionado, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la economía circular en la bicicleta es que tiene un montón de oportunidades. Y antes hacíamos la broma, ¿no? O sea, bicicletas de 10.000 euros claro que hay, pero exactamente igual que hay coches de 500.000. O sea, son una cuestión. Y 3.000 es un precio ya elevado, ¿no? O sea, en e-bikes, si no recuerdo mal, y creo que tengo aquí el que tiene el dato, 2.000 y poco es el precio medio de venta, ¿vale? O sea, es que es un precio bastante razonable también, si lo pones en comparación con el ahorro, ¿eh? Porque esto al final es esta historia. Las barreras de la bicicleta, para responderte a esto, intentar disciplinarme y contestar a lo que me preguntas y a no lo que yo quiero decir. Las barreras son la infraestructura, básicamente. En este momento, a corto plazo son la infraestructura, ¿no? Hace una semana estábamos con Alberto y hablábamos de esta historia y Isabel me preguntaba, oye, tal, pues, ¿qué hace falta? Pues yo decía, ostras, es que hay más móviles que personas. O sea, podría ser que hubiera más bicicletas que personas. Me decía, ¿y cómo se hace? Digo, ¿por qué hay más móviles que personas? Porque se han desplegado las redes. Hay redes de voz y de datos y entonces es rápido. Pues cuando despliegues las redes para que la gente pueda ir en bici, es súper fácil, en serio. Es básicamente eso. Y, lamentablemente, no hay nadie en la administración, ya se ha ido Fernando. La administración siempre va tarde. O sea, siempre hace... O sea, es bastante improbable que la administración haga una actuación en previsión de lo que vamos a necesitar dentro de 10 años. Normalmente hace 10 años que necesitábamos esto y entonces ahora intentamos hacer algo, ¿no? Entonces, claro, si no hay un verdadero convencimiento, si no hay unas verdaderas instrucciones, si la iniciativa privada, si las empresas no hacemos... Estamos pidiendo aparcamientos de bici, pues ostras, no tenéis aparcamiento de bici aquí.
¿vale? O habéis hecho uno fuera, pero quizá es una iniciativa, es una responsabilidad nuestra, ¿no? También. Y la sostenibilidad, yo creo que en cualquier término es inversamente proporcional a la distancia, y me explico. O sea, en casa todos somos súper sostenibles. O sea, nadie hace en casa algo que perjudique las condiciones del domicilio, de donde viven tus hijos, de donde vives tú mismo, ¿vale? Todos protegemos de alguna manera el barrio, la urbanización, casi el municipio, pero conforme nos vamos alejando, ¿sabes?, ya somos menos respetuosos. Y el único motivo es porque conforme más lejos estás, más se diluye la responsabilidad. Yo no pondría mi coche en el salón de casa arrancado poniendo humo a mis hijos. O sea, eso parece una cosa esperpéntica lo que acabo de decir. Pero sí lo hago cuando me voy fuera. ¿Pero por qué? Porque hay otra gente más haciéndolo. Y entonces no me siento tan responsable, ¿no? Entonces, si somos conscientes de eso y decimos, oye, voy a hacer cuando salga de casa lo mismo que hago en casa, ahí tenemos muchísimas opciones sobre la sostenibilidad. Me vais a perdonar que no solamente hablo de bici, ¿no? O sea, evidentemente bici es una palanca fantástica, pero lo es el patinete, es el coche eléctrico. Otra historia es si es sostenible y también mejora las condiciones de vida. Que no, o sea, el debate es un coche eléctrico ocupa el mismo espacio que un coche de combustión y no mejora, ¿no? Y la bicicleta no tiene absolutamente ningún rival en eficiencia y en generación de felicidad, ¿no? y de energía. O sea, es energía humana, no energía de consumo. Nos quedamos con esa energía. Yo creo que hemos agotado el tiempo. Vosotros sois aquí todos sois representantes de empresas. Yo creo que las empresas cada vez más no las diferencian tanto los productos que fabrican, porque los productos todos hay una tecnología casi estándar y se parecen mucho, ¿no? Incluso los precios se parecen mucho, ¿no? Lo que diferencia cada vez más a las empresas son valores, valores, y la sostenibilidad es un buen valor. Y yo creo que todos aquí pues lo tenéis bien interiorizado y eso es lo que nos va a permitir entre todos, con esos esfuerzos de administraciones, de empresas y sobre todo también de ciudadanos, ir hacia ese cambio que hablábamos en un principio para que, oye, esto no sea un estercolero y podamos vivir todos un poco mejor, ¿eh? Muchísimas gracias a todos.